familia de YouTube, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué receta traemos hoy? Una receta increíble de rica, especial para veganos, para vegetarianos. Se puede hacer también de la misma manera con otros ingredientes, como por ejemplo chorizo, morcilla de año, morcilla de arroz y demás. Yo le voy a hacer un truco mío. Voy a hacerle una morcilla vegana. Vamos con los ingredientes, mirad. Lo primero, las lentejas. Aquí voy a echar 600 gramos de lentejas, más o menos para 6-8 personas. Voy a echarle una patata, un pimiento verde, un pimiento rojo, un tomate, un puerro, un poco de zanahoria, unas judías verdes, un poco de calabacín, cebolla roja y blanca. Voy a echarle sal, pimentón, un poco de aceite de oliva, pimienta negra, una hoja de laurel. Estos son los ingredientes principales, unas lentejas veganas. Pero ahora vamos con mi truco. Voy a utilizar un poco de arroz y unas hojas del puerro, lo verde, todo ello. Veremos lo que vamos a hacer con ello. No os lo perdáis. Si os gusta, suscribiros, darle a like, activar la campanita y comentarme qué próximas recetas queréis que hagamos. Pues vamos picando la verdura. Voy a echar media cebolla. Cebolla blanca, media cebolla roja. Esto lo vamos picando. Que no sea muy largo tampoco, no hace falta que sea muy grande. En juliana. Vamos a echarle un poco de judía verde. Esto es opcional, cada uno que eche los ingredientes que más le gustan. O los que tengan por ahí en la nevera, para poder aprovecharlo. Vamos a picar el puerro. Ahora picamos el calabacín. Voy a coger un poco, el otro lo dejo. Siempre aseguraros, ¿veis? Corto primero y luego me aseguro de que no se mueve. Los voy a partir a la mitad, que son muy largos. Voy a terminar de partir el medio pimiento rojo, la zanahoria y el pimiento verde y nos vemos enseguida. Pues ya que tenemos picada la verdura, lo vamos a echar todo en la cazuela. Toda la verdurita, la zanahoria y el pimiento verde. Echamos las lentejas en seco. Va a salir buena cazuela, Y ahora ya lo único que tenemos que hacer es echarle agua. Le echamos agua hasta que le cubra 3 dedos por encima de las lentejas y la verdura. Más vale quedarse corto de agua. No echéis demasiada agua porque no tiene remedio. Si echamos poco agua, podemos ir añadiéndole después. Pero si echamos mucho, eso es un gran problema, no tiene remedio. Le echamos un poco de pimienta negra recién molida. Esto es opcional, cada uno le echa si quiere. Le echamos sal, le echamos una buena cucharada de pimentón. También le podéis echar, si os gusta, un poco de pimentón picante, pero yo os recomiendo dulce. Y le echamos aceite de oliva, más o menos una cucharada por persona. Este le va a dar su grasita, que le va a venir genial. Le echamos una hoja de laurel al gusto y lo ponemos a hervir. Fijaros qué receta más sencilla. Lo ponemos a fuego fuerte hasta que empiece a hervir. Luego ya le bajamos la temperatura, que vaya cociendo lentamente. Mientras tanto, nos falta el tomate y nos falta la patata. El tomate vamos a pelarle y vamos a rallarle con el rallador. Pues ya tengo rallado el tomate. Le echamos, todavía no estáis viendo, y voy a partir la patata en cuadraditos que se noten un poco. Hacemos unos cuadraditos. La patata esperamos un poco a que hierva durante 5 o 10 minutos para echarla, porque si no se nos va a desarmar, se nos va a deshacer y va a conseguir que todo se nos espese demasiado. Se va a hacer un puré, entonces esperamos un poco a última hora. Pues mientras tanto lo dejo aquí y voy a preparar la morcilla vegana. Nada más que tengo que cocer el arroz. Voy a picar la verdura y una vez que lo tenga picado os enseño. Ahora nos vemos. Mirad, estos son las hojas del puerro. Las he dado un hervor y ahora rápidamente a enfriar. Ahora os enseño cómo lo he hecho. Voy a hacer otras dos, bien limpias, bien lavaditas. Las voy metiendo poco a poco hasta que ablanden y las metemos enteras. Ahora un hervor rápido, que estén blanditas, que estén, mirad. Ahí está. Este es el truco. Esto va a ser, digamos, la piel de la morcilla. Y ahora ya, vamos a ver cómo van las lentejas. Mirad, ya llevan 10 minutitos. Tened en cuenta que la lenteja es como el arroz, va chupando agua constantemente. Entonces, tener cuidado, ya veis. Si veo que se va quedando corto de agua, le añado más. Ahora ya le echo la patata. Mirad qué pinta va cogiendo ya, con 10 minutos solo de cocción. La verdad es que huele de maravilla. Además son una fuente de proteínas, vitaminas, la legumbre, la verdura.
Comer sano, muy importante. Y bueno, esto a ver cómo va. Vamos a mirar que esté blandito, un poquito más. Bueno, pues esto ya está hirviendo, lo retiro y a enfriar rápidamente. Que corte la cocción y se nos queden duritos, tersos, para poder envolver en ello el arroz. Ahora ya, en este mismo agua, echo un poquito de sal, un poquito de aceite y aquí mismo vamos a cocer el arroz. Y mientras tanto, la verdura que tengo picada, esto es para la morcilla, lo voy a saltear en la sartén, que esté bien blandito, bien cocinado, bien salteado, blandito, que esté blandito. Pues voy a saltear la verdura, un poco de sal y un poco de pimienta negra molida, recién molida, le da otro sabor. Como os gusta que haga esto, mirad cómo van las lentejas. Si vemos que hace falta agua, os he dicho, ir añadiendo poco a poco. Vamos a probar una a ver cómo está. Un poquito duras. Quedan 5 minutos. Salteando la verdura, cociendo el arroz, terminando de hacer las lentejas, pues vamos con la morcilla. Vamos a hacer con la hoja del puerro, como os he dicho, lo extendemos aquí y le abrimos a la mitad. Ello solo abre y le dejamos así, preparado. Vamos a hacer 4. Mirad cómo están. Ya las he probado, están blanditas todas, Siempre hay alguna que cuesta un poquito más. Han tardado media hora. Y ahora, mirad cómo está ya la verdura. Cogemos un colador y vamos escurriendo el arroz. Y en caliente lo echamos a la verdura. Bueno, aquí tenemos la morcilla. Ahora la preparamos. ¿Veis cómo está un poco ligado? Vamos a hacer la morcilla vegana. Pues vamos con ello. Vamos a probarlo de sal y si hace falta le echamos un poquito más. ¡Buah! Perfecto. Pues vamos con ello. Pues voy a hacer la morcilla. Fijad qué sencilla. Cogemos una porción de arroz con verduras. Hay más formas de hacerlo, pero yo creo que esta es la más fácil. También se puede hacer en un molde, en un vaso de tubo, por ejemplo. Puede hacer el cilindro con el puerro y luego rellenarlo. Pero mirad qué fácil. Lo compactamos un poco. Se os puede desarmar, un poquito. Ya le damos vuelta y apretamos un poquito. Vamos a hacerla un poco grande, porque va a ir como de guarnición con las lentejas. Ahora ya, le giramos con ayuda del cuchillo y ahora ya, que le hemos dado la primera vuelta, le compactamos un poquito más. Le redondeamos. Si nos queda un poco vacía, la rellenamos un poquito más y la apretamos. Bueno, ¿veis? Morcilla vegana. Le damos la vuelta y por el otro lado nos queda igual. Esto ya lo reservamos y voy a hacer las otras. Hago las otras morcillas y nos vemos. ¡Ya lo tenemos! Bueno, ¿qué receta ha salido? Una receta espectacular. Esta receta me la habíais pedido a algún suscriptor de nuestra gran family de YouTube. Me habían dicho, prepara lentejas. Digo, ¿cómo preparo lentejas? ¿Cómo las preparo? No vamos a hacer las lentejas de siempre. Vamos a hacer unas lentejas especiales. Y aquí está. Vamos a emplatarlas y veréis el resultado. Mirad, esta es la morcilla vegana. ¡Qué toque!, ¿verdad? Este es el toque de chef, el toque de nuestro canal, del Chili de Castañeda. Y aquí tenemos las lentejas, mirad. Bueno, y mirad estas lentejas. Le he ido añadiendo un poquito de agua cada vez que le hacía falta, pero mirad, espesor. No hace falta hacerle un refrito, no hace falta hacerle nada. En caso de que nos pasemos un día por el agua, que esté de basado líquido, lo que podemos hacer es coger un cacillo de estos, así como está, y triturarlo. Entonces creamos una masa, una pasta, que lo echamos si está líquido y nos va a dar este resultado. Mirad, están en su punto, espectaculares. Una textura genial. Bueno, pues vamos a emplatar. Lo primero, vamos a servir las lentejas. Vamos a quitarle la hoja de laurel ya, que ya no pinta nada. Y servimos con cuidadito de no manchar el plato. Mirad qué textura tiene. Esto lo dice todo. Fijaros, sin chorizo, sin morcilla, sin nada, con verduras. Qué platazo nos ha salido. Ahí yo creo que vale un poquito más. Venga. Con 600 gramos he hecho yo más o menos para 8 personas. Fijaros qué calderao, fijaros qué cantidad, Nos puede sobrar, pero también lo podemos utilizar como puré. Bueno, lo retiramos y ahora ya ponemos la morcilla vegana. La ponemos en el centro y mirad qué espectáculo de plato. ¿Quién diría que es comida para veganos? Espectacular, de verdad. Un alimento increíble con proteínas, con vitaminas. Si os ha gustado, suscribiros, que me ayudará mucho en este proyecto, en este canal, en esta gran family de YouTube. Bueno, pues ahora solo me queda probar, pero suscribiros, que me ayudáis mucho. Vamos a ver, vamos a probar. Yo el primero siempre, como ya sabéis. La morcilla la pruebo luego, pero las lentejas, a ver.
No tiene nada que envidiar, no tiene nada que envidiar a las lentejas con chorizo, con morcilla, con panceta, con bacon, con huesos de jamón, con lo otro, con no sé qué. Muchas cosas, nada. Esto está espectacular, riquísimas y son con verduras. Bordas, a ver cómo está esto. Dale fuego, a mente que me hasta los hígados. Estaba muy rico, muy rico, muy rico. Lo ha tragado sin saborear. Bueno, y ahora voy a probar la morcilla. La morcilla vegana. Bueno, esto es un toque, como sabéis, siempre mío. Esto está de maravilla. Ya lo he probado primero, pero ahora vuelvo a repetir. Os vais a sorprender. Y ahora, lo siento, me llevo la cazuela. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!